Sí. Hola, buenas noches a todos los que nos están observando en Facebook Live y bienvenidos a todos los que se vayan uniendo a esta masterclass el día de hoy, que tenemos un tema muy especial para ustedes y en lo que damos tiempo para que puedan llegar todos nuestros invitados que nos van a acompañar el día de hoy con este tema tan interesante. Les quiero compartir que nosotros somos el Centro de Estudios en Desarrollo Humano, mejor conocido como CEDES. Nuestra directora es la maestra Ana Giordana, quien es también la creadora del Diplomado en Terapia Gestalt Aplicada. Y les comparto que en nuestra página web van a poder encontrar mucha información de relevancia acerca del tema de la terapia Gestalt aplicada. Desde cursos grabados con acceso de por vida, van a encontrar toda la calendarización de los eventos, de nuestras lecciones en vivo. Van a tener todo lo respectivo a la información de nuestros productos, como son las guías de procesos de duelo, la guía de los 12 puntos de la terapia Gestalt, y van a tener oportunidad de adquirir esta información totalmente gratis. Lo único que necesitan hacer es entrar a nuestro sitio web www.institutocedes.com y en este sitio web van a poder acceder a todo este material. Es importante, antes de continuar, que sepan que nuestra próxima generación del Diplomado en Terapia Gestalt Aplicada va a tener inicio este 21 de agosto. Estamos por cerrar inscripciones. Es muy importante que si estás interesado en esta formación, si estás interesado en adquirir los conocimientos, tanto teóricos, prácticos, y la parte de la supervisión de casos y el desarrollo personal desde este modelo terapéutico tan completo y tan hermoso que hemos practicado, aplicado y enseñado durante bastante tiempo. Esta es la 25ª generación que se va a aperturar. Que te inscribas lo antes posible para que no pierdas tu lugar. Para acceder a toda la información que les comentaba en nuestro sitio web, vas a poder registrarte en la parte superior derecha, en el botón naranja que dice registrarse. Solamente es necesario que hagas un llenado sobre algunos datos que te va a pedir y que ocupes un correo como tu usuario y que designes una contraseña específicamente para este sitio. Posteriormente, cuando ya te hayas registrado, que este paso lo tienes que hacer solo una vez, vas a poder entrar las veces que quieras en este botón de junto que dice entrar en la parte superior derecha de mi pantalla. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento a esta masterclass. Para nosotros es muy importante estos espacios porque nos da la oportunidad de compartir con ustedes información muy importante sobre terapia Gestalt aplicada, pero también conocerlos, el que puedan opinar, el que puedan compartir, el que nos puedan compartir todas las dudas que vayan teniendo. Y el día de hoy traemos un tema muy especial de que nos encantaría escuchar también todas las dudas que vayan surgiendo. El tema de hoy es el conflicto y la terapia Gestalt aplicada, el cual, bueno, nuestra experta, la maestra Ana Giordana, nos va a ayudar a comprender un poquito más acerca de este tema. Normalmente, cuando llegan los consultantes, cuando empezamos nuestra práctica terapéutica y escuchamos esta palabra de conflicto, a veces lo confundimos y se piensa que el conflicto llega a ser malo. ¿Cómo es este tema en la terapia Gestalt aplicada? ¿Cómo se trabaja, maestra Ana Giordana? Hola, Leslie, ¿cómo estás? Hola a todos los que están escuchándonos. Qué bueno que están aquí, de donde nos visitan. Qué bueno que se dan un tiempecito este domingo. ¿De dónde nos visitan? ¿Quiénes son? Cuéntenos. ¿No? Bueno, vamos a trabajar hoy sobre un tema que es importantísimo en la terapia gestal, que tiene que ver directamente con eh, el conflicto. El conflicto es una situación o una
condición inherente a la vida humana. Todos los seres humanos de alguna manera podemos estar en conflicto, me levanto, no me levanto, si me levanto, no me levanto, si hago la tarea, no hago la tarea, como una forma de dos fuerzas o tres o cuatro fuerzas que se oponen a la realización de algo y que de alguna manera hay una resistencia para poderlo lograr. De esta manera lo que nosotros podemos observar y ver es que este tipo de conflicto eh, es diferente o durante mucho tiempo se ha pensado que el conflicto es negativo. Es que es muy conflictivo, es que siempre está en conflicto, es que, etcétera. Pero el conflicto siempre tiene que ver con alguna situación que yo tengo que resolver o alguna persona tiene que resolver, pero que tiene diferentes variables. Y cómo, de alguna u otra manera, este conflicto le vamos a ir dando solución o a esta situación le vamos a ir dando solución a través de darnos cuenta cuáles son las variables que existen y que nos están impidiendo resolverlo. Una de las premisas de la terapia gestal es que si yo no soy parte de la solución, como dicen algunos, soy parte del conflicto. Entonces, ¿qué parte del conflicto en el cual yo me encuentro estoy participando porque es la única forma que puedo cambiar? El conflicto en el cual yo me encuentro con algo o con alguien en algún momento dado es una relación que tiene que ver con el organismo y el entorno. Yo organismo con mi medio ambiente, yo persona en relación a otra persona, o mi gato, o mi situación del trabajo, o cualquier otra cosa que sea relacional. Cuando yo empiezo a abrir la conciencia y a darme cuenta de cuáles son todos los elementos que están alrededor de esto, quiere decir que de alguna u otra manera empiezo a percibir, empiezo a entrar en conciencia de cuáles son los factores que acompañan la situación. No solamente es culpar al otro o responsabilizarme yo del todo, sino que tenemos que ver cómo se da esta combinación relacional para poder entender qué es mío y qué es del otro. Cuando yo cobro conciencia de lo que es mío, me responsabilizo de eso que es mío. Y entonces es probable que pueda tener una serie de acciones o que deje de hacer una serie de cosas a lo cual nosotros le llamamos supresión, dejar de hacer, o bien empezar a hacer cosas diferentes para lo cual le llamamos nuevos ajustes creativos, para dejar de seguir reaccionando al conflicto. Es decir, tengo que tomar una pausa y tengo que observar cuáles son todos los elementos míos y del campo relacional que están creando el conflicto en el cual me estoy refiriendo. Sí es claro lo que estoy planteando, de manera que de alguna u otra manera este conflicto vaya asumiendo, primero, no que sea grande, sino que vaya asumiendo o vaya tomando el tamaño. ¿Para qué? Para que yo pueda controlar y pueda observar y pueda ver cuáles son aquellos elementos que están directamente relacionados con el conflicto. Puede ser un conflicto familiar, puede ser un conflicto relacional con un jefe, puede ser en mi área de trabajo, puede ser quizá intrapersonal conmigo mismo, o tal vez yo no estoy evaluando bien el campo relacional o el campo aquí y ahora, o tal vez tengo conductas muy rígidas. Es que las cosas tienen que ser así, y si no son de esa manera, probablemente sigamos en conflicto. Entonces rigidizo mi conducta y la muestro como una figura fija. Y al mostrarla como una figura fija, quiero que todos los elementos del campo respondan a esto que yo creo que es la única forma de resolverlo, sin integrar todos los elementos y todas las personas que están involucradas. Eso puede ser una forma. También otra de las maneras es que yo pueda responsabilizar al otro.
no sale porque tú lo haces mal, porque tú lo dices, porque también es otra forma rígida de ver el conflicto. Responsabilizar al otro, lo llamamos proyección, y en un momento dado queremos que el otro cambie para que yo resuelva mi conflicto o para que yo resuelva el conflicto. Esto sucede mucho en las parejas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que el otro cambie, que el otro cambie, que el otro cambie, pero no veo lo que yo hago. Entonces, siempre en este conflicto tenemos que mirar cuáles son todos los elementos que están entrando en juego para poder saber qué necesito, cómo lo necesito y para qué lo necesito. Es decir, qué necesito nos va a llevar a este punto de la terapia gestal que dice, ¿cómo resuelvo mi necesidad? Mi necesidad es resolver el conflicto probablemente. ¿Para qué estoy en este conflicto? ¿Cuál es la intención de seguir alimentando el conflicto? Y 3, ¿quiénes somos los involucrados en el conflicto? Y a partir de ahí, cada uno de los elementos que están en el campo, cada una de las personas que están en el campo, requieren tomar su propia responsabilidad. Pero como probablemente el conflicto sea mío, porque yo soy el que lo quiere resolver, entonces yo tengo que tener una mirada desde la conciencia, desde el darme cuenta, desde el entrar en contacto con lo que me está sucediendo y qué emociones también me están desatando estar en conflicto con esta situación. Entonces el conflicto es la gran oportunidad de poder hacer un cambio. Es decir, vamos a suponer que en la consulta nosotros tenemos un síntoma y la persona se pelea con el síntoma y para nosotros el síntoma es la voz del conflicto, porque es lo que nos va a dar la posibilidad de entender qué pasa y qué hay, tanto en el fondo como la figura que es el síntoma. Entonces, el conflicto siempre es una gran oportunidad de crecimiento si yo logro desprenderme y poder entender qué es lo que a mí me pasa en este conflicto y cómo puedo y cómo estoy interviniendo para que esto se sostenga. Si yo no hago una separación, un pequeño momento que se ocurre, digamos los gestaltistas, en la frontera de contacto, justo en el momento en que voy a entrar en contacto con esto, si yo no hago esto y logro hacer una separación, una pequeña separación, una pequeña pausa para darme cuenta, para analizar, para reflexionar, para saber qué me pasa, voy a seguir en el conflicto, quizá lo voy a seguir alimentando. Entonces, una de las posibilidades o una manera de resolver los conflictos es a través de la terapia gestal. Me gustaría aprovechar este momento para darles la bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento a esta masterclass y recordarles que es importante que nos compartan las dudas y los comentarios que vayan teniendo. Nos dice Marcos Zúñiga, saludos, mi nombre es Marcos, vivo en Ciudad de México, muchas gracias por estar aquí. Ana María Aguilar nos comparte, buenas tardes a todos y todas, gracias por esta clase, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos también a los que están por Facebook Live. Y me gustaría saber si tienen hasta este momento algún comentario o alguna duda sobre lo que vamos platicando en esta masterclass. Si quieren abrir su micrófono, bienvenido. Hola. Hola, Hola, Javier. Javier. Bueno, primera vez que me conecto, yo soy de acá de Chile. Okay. De que si se escucha mal me avisan. No, te escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, yo estudio Gestalt. Acá en Chile, una formación que dura casi un año. Y ya me quedan 3 meses para salir como psicoterapeuta especialista en Gestalt, individual y grupal. Y ha sido todo un desafío porque me costó entender hasta hoy día un poco la Gestalt en este campo teórico y al mismo tiempo también la parte espiritual. Entonces, trabaja el dualismo. Entonces ahora voy entendiendo que la gesta tiene mucho enfoque, perspectivas de mirada,
y me gusta, porque ve al ser humano como un todo. eh, y este tema cuando comencé la Gestalt era bajar el juicio, ejercicios de trabajo con las sensaciones, que para mí uno de los que más me ha hecho sentido. Y respecto a eso es como usted habla, dónde empezamos el conflicto. Cuando alguien nos viene con algún problema, ¿de dónde partimos, cierto? Hay personas que traen conflictos de pareja, por ejemplo, y a mí personalmente de los que más me cuesta resolver. Siempre tratando desde la mirada de la Gestalt, no dando consejos, sino que observar mucho, poner mucha atención, y ser eh, un apoyo constante a la persona que trae un conflicto. Y para mí la Gestalt es como un ir y venir, un arte, porque al final no existen técnicas, o sea, las técnicas te van a apoyar, pero la experiencia no se completa con las técnicas. Y eso es muy importante, creo, ¿Cuál entenderlo. es la escuela que estás trabajando? La escuela, La yo que escuela trabajo de, en no, la escuela Santiago. de Gestalt que se trabaja en Chile, o bueno, cuanto menos en ese instituto en el que tú trabajas, en el que Ah, tú ok. estudias. Sí, es un instituto privado que se llama Satya, con 2T, y hace varios tipos de terapia, ya sea la terapia Gestalt. Una profesora muy buena que de hecho se llama Alejandra, hace poquito hicieron un vivo del Día del Cerebro, que fue en Buenos Aires, y hablaron del tema ella trabaja también el tema de la escritura científica, para poder tener algunos mapas de personalidad. Se habló de la depresión, de la ansiedad, del suicidio, todas estas causas comunes que nos afectan hoy en día mundialmente a todos. Entonces, eso, por un lado, ver cómo la Gestalt abarca tantas miradas desde el lado humanista. Quisiera saber de su mirada, cómo puedo partir justamente, entender un poquito más el conflicto de alguien, desde qué perspectiva, para tener quizás un mapa. Bueno, yo lo que creo, o bueno, mi experiencia, eh, es estar el conflicto con el que llega la pareja o con el que llega la persona, ¿sí? Es la figura para nosotros. Esta figura que siempre tiene un fondo, pero que él no conoce, o él o ella, o esta pareja. No conoce qué sostiene la figura. Yo solo veo que tengo una depresión, o yo solo veo que tengo un conflicto con mi hijo, o yo solo pues, veo que tengo ansiedad, ¿sí? Es lo único que me hace figura. Pero ¿qué es lo que arropa la figura? ¿Qué lo sostiene? Cuando nosotros hablamos de campos relacionales, y los campos relacionales son todos aquellos lugares donde nosotros nos relacionamos, ¿no? El trabajo, etcétera. Es decir, ¿en qué momentos, en qué circunstancias esta figura se presenta? Se puede presentar en diferentes. Por ejemplo, yo siempre estoy ansioso, no importa el campo, ¿no? Tienes que empezar, o bueno, como yo empiezo a trabajar, es que empiezo a trabajar desde lo que hay. La terapia gestal no trabaja con lo que no hay, simplemente con lo que está puesto en el momento de la consulta. Entonces, si yo lo que me trae es este conflicto de ansiedad o este conflicto con la pareja o en la relación con la mamá o con el papá o con el jefe, empiezo a trabajar desde el self. ¿Qué te pasa a ti con esto que me cuentas? Porque si no, entonces la persona va a volver a abordar el tema y se va a invadir. ¿Qué te pasa a ti ahora que me lo cuentas? ¿Qué es lo que tú piensas de esto? Tú, no el conflicto, no los involucrados en el conflicto. Es que dicen que yo soy muy intransigente y entonces por eso tengo los problemas que tengo. ¿Tú te percibes intransigente? ¿En qué momentos te percibes intransigente? Pero sobre todo, ¿cuál es la fenomenología que acompaña la explicación?
Para la terapia gestal, la narrativa es el pretexto de la sensación de conocer el fondo. Empiezas a abordar con lo que hay, no con lo que no hay. Porque cometemos el error. Bueno, ya me dijiste que te pasa con tu mamá. ¿Y en qué otro lado te pasa? Ya me salí. Ya no estoy en lo que él me trajo. Entonces es esta situación de cuéntame. Es decir, nosotros en la terapia gestal aplicada, en el modelo que nosotros manejamos, lo conocemos como indagación. La indagación de la experiencia en su totalidad. ¿Qué pasa con tus sensaciones? ¿Te das cuenta cuáles son las palabras que utilizas? ¿Qué te pasa a ti ahora que me lo cuentas? Porque entonces yo tengo que llevar a esta persona al self, a apropiarse de la propia responsabilidad de lo que le ocurre. Porque todos de alguna manera somos proyectivos en un primer momento. Y queremos que todos los demás cambien para que yo esté bien. Y es exactamente lo contrario. Primero yo tengo que modificar mi forma, no modificar solo mi conducta, sino modificar mi forma de ver el conflicto. Porque en el momento en que yo modifico mi forma de ver el conflicto, no como un espectador, sino como un actor, las cosas cambian. Paso de ser el espectador del conflicto que me afecta a ser parte de la acción, parte del actor del conflicto en el cual me encuentro inmerso. ¿Te pude contestar, Javier? Sí, me ha pasado porque yo ya he hecho varias terapias con personas y antes hacía mucho coaching. Entonces, me he dado cuenta cuando llegan personas, finalmente hacen mucha elaboración mental, ¿cierto? Están en el diálogo intelectual. Y cuando tú dices responsabilidad, claro, muchas personas tapan esto bajan los mecanismos de defensa y, claro, al principio no quieren ver esa relación que está pasando. No Cuesta, pueden. exacto, no pueden verlo, parece. Entonces, es complejo al principio y a medida Es de que si paso a vienes paso. desde el, es que si vienes desde el coaching es mucho más complejo, porque parte del coaching está enfocado a resultados y aquí está enfocado al conocimiento del ser. Son cosas diferentes. Los objetivos son distintos. Entonces aquí es un profundo conocimiento del sí mismo, de mí. ¿Cómo le hago yo? No importa si tengo resultados o no. ¿Cómo le hago yo para no tener resultados? ¿Cómo me saboteo? ¿Qué me impide tener? No, es que mi jefe, es que mi hermano, es que no me promueven. Sí, sí, pero ¿tú qué haces? Es muy En cierto. esta participación, no desde la culpa, sino desde la conciencia y desde la responsabilidad. Responsabilidad personal entendida como qué cosas estoy haciendo yo para estar en este conflicto, para aumentarlo o para solucionarlo. Yo soy un jefe y entonces algo sale mal y entonces pongo como camote a todo mi equipo, ¿no? A lo mejor yo no di bien la instrucción, a lo mejor no fui claro con lo que necesitaba, pero no observo mi estilo de liderazgo, sino que llego y automáticamente responsabilizo al grupo, ¿sí? Y aquí es el contrario. ¿Qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo de tal manera que no se están cumpliendo los resultados con mi equipo? A lo mejor no estoy siendo suficientemente efectivo en la comunicación, tal vez no estoy asignando los trabajos a quien le toca. No sé, tengo que saber qué tipo de percepciones estoy teniendo yo.
¿Sí, Javier? Toda la razón. Como usted dice, siempre estamos proyectando, no nos damos cuenta. Ah, Y, y lo que tiene bonito la gesta es que nos rompe con brusquedad. Hay unas cosas que mejor he aprendido, siempre con amor, respeto máximo hacia el otro. Y que a veces salga lo que tenga que salir. Generalmente en las terapias de los otros cortes va un poquito más al desafío, ¿no? A romper esquemas. Y la Yesta, la verdad, que me ha traído muy buena experiencia, porque de partida es como que también uno va sanando heridas al mismo tiempo, a medida que uno estudia, va haciendo estos vacíos, estas expresiones emocionales muy bonitas, y hay dolor, claramente. Cada, cada ida y vuelta es un pequeño duelo y va trayendo dolores, pero al mismo tiempo es un florecimiento, como dice por ahí Peirce también, ¿cierto? Eh, ¿Cómo Así que trabajan ustedes la fenomenología? sí, sí, también se trabaja desde las preguntas como tú la estás haciendo, abrir la experiencia. Eh, Estamos tocando el tema de las sensaciones o estamos haciendo un diálogo que no nos deja abrir la experiencia, por ejemplo. ¿Eh? Importantísimo. Lo otro también es, bueno, en la parte como nosotros, estos mecanismos neuróticos están afectando el contacto. Claramente las proyecciones o las introyecciones, que son las que no nos podemos sacar mucho, sino más bien trabajarlas, y poder llegar al contacto de una forma más sana. Entonces, cuando uno explica esto a las personas que tienen la consulta, ellos quieren resolver algo rápido. Generalmente está el paciente que quiere en 2 sesiones o en una, ojalá, puedo lograrlo, quiero hacerlo ahora. Y claro, es complejo. Entonces, Lo que pasa eh, es que ningún método terapéutico, ninguno, es rápido. ¿perdón? Ningún Ah, método terapéutico es rápido. Ninguno. Ni el perdón. cognitivo conductual, ni el psicoanálisis, ninguno. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres de proceso. Y al ser seres de proceso, incluso para volver a tener un hábito, para querer implementar un hábito, tardas un tiempo, siempre y cuando seas consistente. De lo contrario, tienes que volver a empezar. Porque nosotros tenemos todas estas conexiones neuronales que nos van haciendo que por lo menos 21 días y 42 días es el momento para poder hacer un cambio, para que se establezca en el tiempo. ¿No? Cambio, siempre pregunto, bueno, el coach me preguntaba si está listo para el cambio, es muy frontal, pero nosotros creo que tenemos ese respeto de no apresurar a las personas y que vaya expresando lo que ella quiere. Y como dice usted, poniendo el foco en la persona, tratando de no interrumpir, morderse un poquito la lengua y esperar a que la persona termine, y si habla toda la sesión, que dialogue todo lo que tenga que dialogar, y bueno, ver en qué momento se puede hacer una pregunta o abrir más la experiencia de la persona, siempre desde esa atención como dice usted. Desde lo que nosotros enseñamos en el diploma de terapia gestal aplicada, es desde esta presencia terapéutica en la que eh, tenemos una aceptación incondicional a la experiencia de la persona y la validamos. Esta validación es la posibilidad de que el otro se conozca a sí mismo, porque yo no puedo saber cómo percibe, yo no puedo saber cómo piensa, yo no puedo saber cómo siente. Y desde ese lugar, entonces voy a restablecer las funciones del self, del sí mismo, para lo que bien tú dices, pueda tener mejores contactos y ajustes creativos a su problemática. Hablando desde los términos gestálticos, ¿no? Creatividad, ¿no? Lo que más la sociedad hemos quizás utilizado mucho la parte de la inteligencia más lateral que la lineal. Como parecía muy, ocupamos mucho la parte lineal del pensamiento y la Gestalt va hacia a la creatividad, a integrar nuevas perspectivas de una situación. De hecho, me gusta cómo aborda, por ejemplo, el estado ansioso, la depresión, porque abre la imaginación para que la persona se contacte consigo misma a través de sensaciones. A ver, Exacto.
Y me pasaba que yo no contactaba con mis sensaciones y realmente el cambio que surge es increíble. Tú te das cuenta que vuelves a revitalizarte de toda esta energía que alguna vez la bloqueaste, muchos años. Entonces, realmente es efectiva la terapia gestal y eso es lo que importa. Cuando te das Exacto, cuenta. porque es una de las terapias humanistas que incluyen el organismo en su totalidad. Es decir, las sensaciones organísmicas, el cuerpo, la cognición, el aprendizaje, los sentimientos, la psicología, lo relacional y la trascendencia, en el aquí y en el ahora. Y cómo los seres humanos o como la persona que tenemos enfrente le hace para cubrir su necesidad o para interrumpirla. Pero lo más importante es que el otro se dé cuenta de las dos. ¿Cómo le hace para cubrir algunas necesidades y cuáles son sus propios recursos? Y cómo le hace también para interrumpirse y bloquear sus propios recursos. Entonces, la terapia gestal es un proceso de autodescubrimiento del self, del sí mismo. Es un proceso de crecimiento personal. Y no es que no vaya a volver a existir el conflicto, pero ya lo voy a poder gestionar mejor. Porque yo ya me conozco. ¿Ok? Gracias, Javier. Sí, Leslie. Qué gusto que Gracias, estés César. aquí. ¿Mandé? ¿Cómo supiste de nosotros, Javier? Bueno, me había visto un par de videos en YouTube, primero, Ah, porque cuando empecé a estudiar ya estoy muy observado, entonces busqué, curiosé, y de hecho escuchaba mucho a usted en el metro, varios videos he visto, y después ya contacté por medio de la página y algunos bien buenas, y ahora ya tengo WhatsApp, así que me llegó el link de invitación y dije, tengo que estar aquí. ok, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Sí, Leslie. Nos visitan por medio de Facebook. Pérez Vic nos saluda. Buenas tardes. Miriam Vázquez, como siempre, nuestra seguidora número 1. Nos está visitando también el psicólogo Hugo César, que le manda saludos. Igualmente, Hugo. Lulu Morales nos está viendo. Y les pregunto por medio de Facebook, con esto que vamos escuchando, ¿qué opinan ustedes, tanto en esta reunión como por Facebook, acerca del conflicto y de esta manera en que la terapia Gestalt aborda estos temas? Nos dice Instituto de Estudios Superiores. Gracias, maestra. Soy Gerardo del Instituto Saber Más. Saludos, Hola. maestra. Y entonces, Bueno, retomando esto que nos comparte, maestra, a la hora de que nosotros abordamos estos temas que son inherentes a la vida humana y que se van a presentar todos los días en ocasiones, bueno, es que un conflicto es desde una decisión simple hasta algo que es más grande hacia nuestra experiencia. Lo es que no importante, todos Leslie, es que no todos los conflictos se convierten en problema. ajá. A Eso es mí muy importante. me gustaría que nos platicara un poquito más antes de avanzar y de puntualizar esto que nos va diciendo, esta diferencia, conflicto y problema. O sea, yo puedo tener un problema, ¿sí? Y un conflicto. Es decir, frente al problema yo puedo estar en conflicto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo me levanto y digo, me levanto, no me levanto, si me levanto, si quiero ir, conflicto entendido como dos fuerzas opuestas, no conflicto entendido como el conflicto existencial, el conflicto emocional, el conflicto hoy por hoy tiene una connotación enorme y negativa. Ajá. Si nos sentamos en la parte de conflicto, de me levanto, no me levanto, ay, ¿por qué me vine por acá? Porque sí, cosas así, o porque tomé esta decisión, no estuvo bien, voy a hacer esto, entendido como dos fuerzas opuestas. Entonces,
Son conflictos que vamos sorteando durante el día, ¿sí? ¿Ok? Son como pequeñas decisiones que a veces hacemos hasta de manera inconsciente, pero las vamos sorteando. Cuando yo tengo un problema, puedo convertir en un conflicto. Yo tengo un problema de comunicación con mi pareja. Ah, es que tengo un conflicto con mi pareja. Y entonces lo voy ahondando de tal manera, lo voy ahondando de tal manera que pareciera ser que el problema se vuelve inmanejable. Y entonces ya representa un conflicto en donde estas dos fuerzas opuestas no dejan avanzar, No permiten la decisión, no permiten no el permiten la aprendizaje. decisión, no permiten la solución, no nos permiten ver figuras nuevas. Entonces dicen, por ejemplo, a las parejas, no, vamos a hacer algo diferente. Ya vamos a salir tú y yo una vez a la semana. ¿No? Y salen y se pelean. Otra vez porque vuelven a la misma bronca, ¿sí? Entonces, no es la solución, hay que buscar otra dentro de lo que ellos viven. Entonces, yo tengo un problema que puedo llevarlo a un conflicto muy grande. Entendido el conflicto como lo vemos desde este punto de, ¡ah, qué barbaridad! Y es tan grande que ya no lo podemos resolver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a nivel macro, vamos a suponer, ¿no? Ucrania y Rusia tienen un problema y un conflicto de límites, de lo que sea, por una visión diferente, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre a los niveles internacionales? Ahí, entonces ponen una mesa de negociación, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y ponen un mediador para que éste pueda ir mediando el conflicto. ¿Ok? Es lo mismo que pasa con nosotros cuando tenemos una terapia de pareja. El problema y el conflicto, ahí están. Pero qué tan grande este problema ya se problematizó, ya se hizo conflictivo, conflictivo tan grande que pareciera ser que no tiene solución. Este problema ya se hizo un conflicto, entendido desde el punto de vista como lo vemos. Para la terapia gestal y para cualquier terapia, creo, el conflicto es la oportunidad de poder comprender qué está ocurriendo en el aquí y en el ahora con eso que me pasa. Si tengo incomodidad, si tengo infelicidad, si tengo desasosiego, si tengo insatisfacción, ¿qué está pasando que estoy en conflicto con esto? Entonces, una de dos, o no estoy en conforme con mi presente y me estoy peleando, y entonces mi presente hago un problema y un conflicto, porque yo quiero algo diferente, pero como no lo tengo ahora, entonces estoy pelea y pelea y pelea y pelea y pelea por eso. Entonces, un problema puede tener solución. Un conflicto tiene que ver con otras muchas cosas. A ver, el problema es que mi hijo no aprende matemáticas en la escuela. Ese es el problema. Probablemente la solución sea que yo vea qué partes de la matemática no le entiende, ponerle un profesor de matemáticas, sentarme yo a hacer la tarea con él. Hay N formas de solucionar este problema. Pero cuando yo le digo al niño, ya ves, la maestra dice que tú no sabes y que no puedes, aunque le ponga el maestro de matemáticas, yo ya lo convertí en un conflicto emocional. Porque ya le bajé la autoestima, porque le digo que no puede, porque entonces lo castigo, porque, o sea, ya hice un conflicto de un problema. ¿Sí va quedando claro? Y además no solo hice, no, ni resolví el problema de la matemática, y yo ya tensé mi relación con el niño. Entonces, cada vez que me hablan de la escuela, yo ya lo veo como problema, ¿no? Como conflicto. Cada vez que me van a dar las calificaciones del niño, bueno, yo ya estoy así. Y el niño, entonces, ¿qué es lo que genero?
una sensación de incompetencia, de que no puede, etcétera. Ni solucioné el problema, hice un conflicto y además hoy nuestra relación está resentida. No dije nunca más nos vamos a poder llevar, pero ya tiene una, pues como un camino de no resolución, ¿no? En donde yo, mamá, me vuelvo muy proyectiva. Tú no pones atención y entonces cuando la maestra te diga, y entonces, como si fuera culpa de él no entender la matemática. Yo no sé si la maestra no sabe explicar. Yo no sé si el niño tiene de verdad un problema para entender la matemática. Tengo que entender, darme cuenta. No solo es el niño, también es la escuela. A lo mejor ese método no le sirve a ese niño, o tal vez no se lleva con la maestra. No sé, pero automáticamente problematizamos, conflictuamos todo esto, y entonces es enorme. Y entonces, ¿qué pasa? Le traigo a mi niño porque no se lleva, no porque es muy rebelde. Sí, señora, si se la pasa usted regañándolo, ¿cómo no? Sí, sí, pude como transmitir la diferencia. Claro, lo que estoy entendiendo es que el conflicto, aunque es inevitable, también nosotros podemos entrar en conflicto por las problemáticas que se nos van presentando y además llenar esa problemática de diversos conflictos en la relación, por aquí nos comparte algo muy importante Hugo y que toma algunas palabras. Nos vamos directo al ser, ¿no? Nos vamos directo al ser y en lugar de ver la problemática y pensar en estas soluciones. Ya no podemos hacerlo porque ya estamos conflictuados. Pues es que usted hablaba de algo tan importante que es, a ver, esta es la problemática, no esta. Porque si es así, es inmanejable, pero si es así, es más fácil y hasta da alivio a los mismos consultantes. Y eso es lo que Rogers dice muy atinadamente, concretizar en el aquí y en el ahora lo que te pasa ahorita, en este momento, concretándolo. Si yo concreto, tengo un problema con mi hijo. Ah, el niño tiene un problema de matemáticas. Primera, porque no le entiende a la maestra o porque la personalidad de la maestra no es con la del niño. O sea, a lo mejor pide un cambio de maestra y aparte le pongo a alguien de matemáticas. Pero no problematizo al niño en el self, en su ser. Ujú. Ujú. Y bueno, algo que nos comparte Hugo César nos dice, puede haber una gran pérdida del ser, es decir, desde pequeños nunca fue contemplado el ser, al menos de fondo, y ahora de adulto me encuentro en falta, ausente de mis necesidades, mis deseos. Claro, porque vivo ausente de mí. Nadie me enseñó o nadie me validó mi necesidad. O siempre era después, o son niñerías, o mis papás estaban muy ocupados arreglando la economía, o O no le entiendes a las matemáticas porque eres burro, directamente al self, ¿no? Ni siquiera es un introyecto totalmente. Si no le entiendes a las matemáticas, no vas a poder en la escuela. Es una materia de tantas. bueno, y también creo que eso es por un lado, Leti, pero también creo que esto es cultural. Durante muchos años se pensó que la educación que los padres nos daban era lo correcto, ¿no? Porque era, tienes que obedecer, tienes que hacerlo como yo digo, no tienes que cuestionar, y porque lo digo yo. Y está bien que lo digo yo no digo que los padres no tengan un factor de autoridad, y por supuesto que lo tienen que tener, o sea, yo soy fiel creyente de eso, pero son los estilos, son las maneras, son los estilos de crianza. Ujú. Todo esto que nosotros estamos manejando, pues también es muy moderno, ¿no? Pero sí es una realidad que durante muchos años nunca nadie nos preguntó nada, ¿no? Ahí vamos. Y, y claro que hoy por hoy, por ejemplo, cuando la gente llega a elegir carrera,
No saben ni cuáles son sus destrezas. Y entonces estamos viendo en las universidades que entran a una carrera y luego se cambian a otra, y carreras que no tienen nada que ver. Voy a ser técnico en alimentos y al rato, no, voy a ser chef. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? O, no, ya me metí a relaciones públicas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque las personas no conocen cuáles son sus habilidades, sus oportunidades, todo lo que los conforma, porque durante muchos años hemos estado expuestos que alguien nos dice desde afuera que eso no es así o que es de otra manera. Y entonces venimos con un gran desconocimiento de nosotros mismos, una gran insatisfacción personal, aunque hagamos lo que hagamos, nada es suficiente. Pues nada es suficiente porque entonces la terapia gestal lo que hace es obligarnos a tener una mirada hacia nosotros. Ese es el sentido. ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? No quiere decir que se tenga que cubrir al pie de la letra todo esto que yo expreso. Quiere decir que yo empiezo a moverme hacia la satisfacción de mis necesidades sin tanta frustración, culpa o vergüenza, porque las avalo. Porque no, ahorita no, tu hermano primero va a estudiar y luego tú. Entonces hay muchas cosas que suceden a lo largo de nuestra vida. Y entonces tenemos que entender y comprender cuál es toda esa información que hemos captado del medio ambiente, como bien lo decía Fritz Perls. El alimento biológico tiene que ser masticado, hacerlo pequeñito para que pueda pasar al estómago, de ahí toma ciertos nutrientes, pasa al intestino y el intestino, una parte lo toma para nutrirse y la otra parte para el desecho. Así de rápido. Si algo te hace daño, automáticamente tu cuerpo reacciona, de alguna o de otra manera, con temperatura, dolor. Y entonces lo que él dice, y entonces todo lo que a nosotros nos dicen, todo este alimento emocional, nos quedamos ahí 20 años con él y no lo masticamos, lo procesamos, nos quedamos con lo que nos queda, con lo que nos sirve y quitamos lo demás. Y entonces traemos un duelo de 20 años, un introyecto que ya no nos sirve desde hace 10, porque no hay este proceso de conciencia. Y eso es exactamente lo que hace la terapia gestal. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué te sirve ahora? ¿De cuál es la funcionalidad de la conducta para ti? ¿En qué momentos lo puedes seguir utilizando y en cuáles ya no? Y entonces yo me empodero en mi self, ser, como dice Hugo, en mi self, para tomar mejores decisiones, de acuerdo a mi vida y al medio en el que vivo. Y nos comparte el Instituto de Estudios Superiores Saber Más. El conflicto sirve como fuente de desarrollo de la personalidad, de las relaciones interpersonales. La resolución constructiva de conflictos, se me movió. De conflictos permite a una persona elevarse a una nueva altura, ampliar el ámbito y las formas de interacción con los demás. Claro, porque siempre estoy cuestionando la parte intrapersonal hacia el interior y la interpersonal. No vivimos aislados, vivimos siempre en un campo relacional. Y es en el campo relacional donde surge el conflicto, no surge en la nada. Es decir, vamos a suponer, como decía un budista, ser budista en el Tíbet es muy fácil. Ser budista dentro de una ciudad cosmopolita, a ver, quiero verlos. ¿Sí? Cómo mantener todas estas actitudes dentro de un campo relacional
en la vida misma en donde estamos la mayoría de todos. Como mantener estas partes budistas que nos centran, que nos ayudan, pero que también tengo que resolver partes de la vida diaria, ¿no? Y dicho por el budista. Exactamente. Y nos comparte también, bueno, nos hace la aclaración que se llama Leticia Mendoza, que es de Querétaro, y La nos ley. dice, no sé cómo llegué a este sitio, pero creo que es cierto todo en la panza hace tiempo. Yo siempre cargaba con pastillas y después de pedir perdón, disculpa, me liberé de esas pastillas. Que bueno, felicidades. O sea, también el proceso de perdón, también el proceso de perdón personal, ¿no? Que nosotros no lo llamamos así, lo llamamos autoaceptación, pero que al final viene con un proceso de aceptar lo que ha sido mi vida, lo que he hecho, lo que no he hecho, y cómo quiero vivir ahora y qué estoy haciendo en este momento. Entonces, puntualizando sobre lo que hemos estado platicando el día de hoy, para poder trabajar con este conflicto, para poder comprender lo que nos está sucediendo y llegar a esas soluciones que tanto deseamos, lo primero es darnos cuenta de la magnitud, ponerlo en su exacta magnitud, no Perspectiva. aquí, ¿no? La perspectiva, el poder comprender también lo que está sucediendo en los campos relacionales, que a veces eso lo omitimos, ver los elementos del campo, observar los elementos del campo, para poder comprender también cuál es este conflicto y este problema ya combinado. Otra parte importante es comprender y fundamental cuál es esta responsabilidad, esta actuación que yo tengo ante lo que me sucede. El poder darme cuenta de cómo yo también provoco esto que me sucede. El poder volverme activo, Participo. participo. Y entonces para poder tener la posibilidad, pues también de ser un agente activo y no verme, como decía usted, desde esta, Ese espectador. este espectador. Y bueno, esto implica un alto conocimiento del sí mismo, esto implica un proceso que lleva tiempo, esto implica en muchas ocasiones un acompañamiento, porque no todo esto lo vamos a poder hacer en soledad. A veces cuando el tema está así, ya no es fácil ver la perspectiva completa, estamos viendo solamente una parte. Y entonces necesitamos que otro nos ayude a ver toda la situación. Y sobre todo porque avalamos la parte fundamental de la satisfacción de las necesidades, ¿no? La regulación organísmica. A veces estoy en conflicto porque quiero todo ahorita y no tengo nada ahorita. Solamente tengo una cosa ahorita y esto es un proceso. Entonces, si quiero solucionarlo todo ahorita, pues estoy en la ansiedad. Si quiero nada más que en 3 sesiones sea, estoy en el miedo, estoy en la ansiedad. Necesito primero resolver este factor de ansiedad para poder entender. Porque si lo quiero resolver en una sola sesión, no es el lugar. No puedo ayudarte. Más bien, veamos cuál es tu prisa. Porque pareciera ser que tu conflicto principal o parte de lo que tú me platicas es querer resolverlo todo a prisa, sin mirarte, sin mirar el campo, sin darte cuenta qué opciones sí tienes y cuáles ya son obsoletas. En qué tanta eres tan exigente que no logras nutrirte de lo que sí hay. No lo ves, por querer que las cosas sean rápido y deprisa. Entonces, cimentar primero este organismo para que yo pueda ver qué está ocurriendo. Ante esto que nos comenta y en los últimos minutos de sesión, me gustaría preguntarle qué recomendación o qué les diría a los terapeutas Gestalt que nos están escuchando cuando llegan este tipo de demandas.
rápido, quiero una solución, quiero que me digas qué hacer. ¿Qué recomendación les podría dar ante estas demandas del siglo XXI? Punto número uno, que no caigan en la demanda, porque esa es exactamente la manera en cómo la persona hace las cosas afuera. ¿Te das cuenta cómo todo lo quieres rápido? ¿Cómo podría ser yo para darte las cosas rápidamente? Cuando llevamos una sesión, ¿qué tanto puedes confiar en mí, en lo que yo te pueda decir para la solución, si no me conoces? ¿Te das cuenta cómo no has mirado bien tu problema y quieres una solución? Así es como tú haces las cosas generalmente. ¿Qué te está pasando ahora que yo te lo digo? ¿Cómo te sientes en este momento? Cuando yo te lo hago ver, para que entonces entre en relación conmigo, porque me está haciendo una demanda desde el experto y yo no puedo hacer no puedo dar una solución desde este expertise. Primero tengo que saber quién eres, cómo eres, e ir demostrando cómo tus prisas te han llevado justamente a ese conflicto. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Ana. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos encantaría los últimos comentarios, saludos, dudas, todo lo que nos quieran compartir antes de que terminemos este espacio. Nos dice Leti Mendoza, sí, porque si no aceptas tu situación no cambia, solo tenemos una vida. Me gustaría, bueno, en este tema, no te preocupes, nos ponemos en contacto contigo. Y muchas gracias por estar acá. Y nos comparte nuevamente Leti, es muy feo estar en esta situación. Ok. Claro, no te preocupes, te damos solución, nos ponemos en contacto contigo para poder saber cómo te podemos apoyar. Muchas gracias. Y nos dicen por este medio, los que nos están acompañando en esta reunión, Ana María, excelente, todo muy claro. Ojalá tengamos oportunidad de ponerles carita. Si tienen oportunidad de abrir su cámara, de abrir su micrófono, nos encantaría conocerlos antes de irnos y que nos cuenten cómo ha sido para ustedes esta sesión. Hola, Ana María. Muchas gracias, Ana María. ¿Quieres comentar algo? Está cerrado tu micrófono. Ya me escuchó, ¿verdad? Ya, muy bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Todo muy claro, me encantó. Y pues, sí estoy bien animada con este diplomado que van a empezar. Pues se vislumbra muy bien, muy interesante. Yo Muchas gracias. le comentaba a la licenciada Leslie que yo estudié psicoanálisis Ok. y por mucho tiempo, desde que me recibí de la licenciatura y luego de la maestría en psicoanálisis, empecé a ejercer. ¿Estás en Mi- la Ciudad de México? en Morelia, Michoacán, México. Ujú. Y todo este tiempo estuve pues como practicando otro tipo de terapias y, y pues al paciente pues lo que necesita, ¿no? Lo que yo creo que necesita. Y, Lo que yo y creo. ajá, lo que yo creo desde lo que he aprendido. Claro. Sí. Y últimamente yo estoy en terapia gestal y me he sentido muy bien. Creo que no es por otra cosa, pero me ha ayudado bastante y estoy enamorada de esta escuela. Entonces, creo que se vislumbran cosas muy buenas con este aprendizaje que estoy empezando a tener. Muchas Yo tengo gracias. la maestría en psicoterapia psicoanalítica y durante muchos años estuve enfocada todo el tiempo al psicoanálisis y toda mi formación fue en la carrera, pues por maestros
psicoanalistas, ¿no? Y luego Sí, ya al salir en la última fase de la carrera, hubo una transición en la universidad y empezó a entrar el humanismo. Pero a mí me tocó ya como la colita, la colita, la colita. ujú, Y poco a poco, después de mucho tiempo, fui incursionando otra vez en el humanismo. Y este complemento entre el psicoanálisis, o sea, el psicoanálisis es la base de muchos. sí, O claro, sea, sigue claro. siendo mi base importantísima. Ujú. Y, Ah, pero el abordaje es diferente. sí, claro, claro. Creo que para el área que yo trabajo en este momento tiene muchas herramientas muy buenas. Estoy en el área de seguridad Ah, ok, y sí. nos llegan pacientes con estrés Sí, postraumático, claro. con duelos no resueltos y así cuestiones por el estilo. Entonces, creo que es una buena alternativa este tipo de terapia. Nos encantaría verte por acá. Ah, muchas gracias, en eso estoy. Muy bien. Encantada de Saludos, verte por aquí. Gracias. igualmente. Saludos para todos. Muchas Gracias, gracias. Que y estén muy bien. bueno, Gracias. últimos mensajes porque ya se Ya animaron son a las dejar. 8. Nos dice Hugo, considero que es importante aceptar la decisión del consultante, el experto de su propia vida, a pesar de que no esté de acuerdo. ¿Quién soy yo para no estar de acuerdo con el otro? Si a veces no estoy de acuerdo ni conmigo mismo, ¿no? Sí, Él es el experto de su propia experiencia porque yo no estoy en su campo relacional. Él sabe lo que es posible para él. Cuando abrimos la conciencia, ¿ok? claro. Muchas gracias, Hugo. Y Siempre es Marcos interesante Zúñiga, escucharte. agradecido por el tiempo que nos comparte, interesante y gratificante el tema abordado. Muchísimas gracias, gracias por los corazones, los likes, su presencia, esta escucha que han tenido, esto que nos han compartido. Es algo que nos enriquece muchísimo en sedes, porque gracias a ustedes podemos seguir compartiendo esta información tan relevante y que sirve para estos temas que nos compartía Leti hace ratito de manera personal: depresión, ansiedad y todas las problemáticas, situaciones y conflictos que van sucediendo en nuestra vida. Y muchas gracias, Javier. Gracias por participar. Si eres un gran interlocutor, muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos, Leti. Buenas noches. Gracias. Descansen. Adiós. Gracias.